Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor continúe bendiciéndoles ricamente en este día sábado 29 de agosto de 2020. Y vamos a continuar con nuestro estudio, predicación sobre Primera de Juan. Vamos a estar en el capítulo 2, del versículo 18 al 29. Procedo a leer. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que el Señor bendiga este mensaje y que nos permita entender y aplicarlo a nuestras vidas. El tema del anticristo es un tema quizás algo complejo, yo en particular pienso, hermanos, que el anticristo, más que una persona, es una forma de pensamiento, una filosofía de tantas de estas filosofías del mundo, los ismos. Tenemos al cristianismo, tenemos al budismo, tenemos al maometismo, tenemos el materialismo, tenemos el posmodernismo. Yo me inclino más a pensar de que el asunto del anticristo, como vamos a proceder a explicar, es más la forma de pensar de estos ismos modernos o posmodernos, que obviamente tienen promotores, que son personas que creen o que hacen ver que creen en esta forma, en estas filosofías. Vamos a ver qué dice la palabra. El versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo es otro tema interesante. Es el último tiempo antes del rapto, es el último tiempo antes de la venida de Cristo, es el último tiempo antes del reino milenial, es el último tiempo. No es claro en la palabra. Las interpretaciones son diversas y varias. Pero dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde el ser humano es un número más de 7 y pico billones de personas en un mundo donde los poderes detrás del poder quieren controlar, quieren manipular. Y bueno, todo esto de la pandemia, que algunos llaman plandemia, quizás es parte de estos últimos tiempos, postreros días, los tiempos ya casi al final, cuando ya la paciencia de Dios se acabará y vendrá el juicio de Dios. Según Timoteo 3, 12 al 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos o padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, a través de la historia de la humanidad ha habido épocas donde ha habido mucha gente que ha sido malvada y perversa, y pareciera que van de mal en peor porque el pecado
Es como una levadura que crece. Y en estos tiempos no es la excepción. Cualquier apariencia de bondad, cualquier apariencia que nos puedan dar personalidades de que son justos. Hermanos, no hay uno justo, dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, también nos advierte la palabra de Dios. Dice 1 Juan 4, 1 al 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En este tiempo, cuando esta epístola fue escrita, estaban combatiendo la herejía que decía que Cristo vino en espíritu, mas no vino en carne. Que lo importante era el espíritu que hermanos, Cristo vino en carne, siendo Dios hecho hombre, para pagar en su cuerpo el castigo que a nosotros nos tocaba pagar y para darnos una esperanza viva, una nueva esperanza. Hoy por hoy hay espíritus, hay filosofías, hay predicaciones, hay profecías, y lo que falta es ese espíritu de discernimiento para poder discernir si esto que está hablando el pastor o cualquiera, mi persona o cualquier otro, es de Dios, es correcto o es errado. Nosotros somos de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios y es preciso y podemos sintonizarnos, estar en contacto con Él para poder conocer. Dice los conocedores que a los cajeros en los bancos les enseñan no a mirar billetes falsos, porque van a haber múltiples intentos de pasar un billete falso y las tecnologías siguen cambiando. Lo que les enseña es a conocer tan bien el billete verdadero que cuando no es el verdadero inmediatamente identifican que es falso. Nosotros somos llamados y somos empoderados por el Espíritu de Dios para conocer tan bien su palabra, para que cuando escuchemos algo raro, inmediatamente comiencen a sonar las clink, 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 las alertas. Aquí hay algo que no suena bien. Ese es nuestro llamado. Es bueno conocer las falsas doctrinas, pero enfaticemos el estudio de la palabra, para que cuando algo no vaya conforme, el Espíritu Santo que mora en nosotros habla con nuestro espíritu y ese espíritu comienza a sonar campanitas. Cuidado, cuidado, cuidado. Algo no está bien. Quizás no podamos poner el dedo exactamente en lo que no está bien, pero podremos saber que aquí hay que investigar y hay que pausa, que esto no suena bien y seamos bereanos, verificando, indagando en la palabra de Dios. En los postreros días, dice Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es los últimos días, será ahora, será un poquito más, pero independientemente, toda profecía y todo sueño debe ser cotejado con lo que dice la palabra. Si alguna profecía o algún sueño que algún hermano, no importe su calibre o su reputación, no es conforme a la palabra de Dios, no es de Dios, es un error. Quizás es una equivocación o quizás sea una maquinación. Cuidado. Dice el versículo 19 en primera de Juan 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, no todos. Por eso usted no ponga su ojo en un pastor o un líder. Porque, hermanos, han habido a través de la historia personas que empezaron bien y no terminaron bien. Otros empezaron mal y terminaron bien. Lo importante, hermano, realmente es terminar bien para estar en Cristo Jesús. Nuevamente dice 2 de Pedro 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está su promesa? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay gente que bufón, hay gente que se burla de nosotros. Ah, sí, está esperando la segunda venida. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Mira, han pasado 2000 años. ¿Y cuándo? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Hermanos,
el Señor no demora su venida, como algunos piensan, sino que está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Esa puede ser nuestra respuesta y le podemos evangelizar en ese momento. Es preciso que tú estés en Cristo, porque no sabemos el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero el día que venga y será evidente ante toda la humanidad, toda lengua confesará y toda rodilla se tendrá que doblegar y confesar que Jesús es Señor. Según Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, en la televisión, en las mega iglesias, cuidado, en las pequeñas, en las grandes, puede haber gente disfrazada, lobos vestidos de oveja, que quieren masacrar a la grey, quieren desviar con maquinaciones, con sutilezas. Y la sutileza, hermanos, es peligrosísima, porque si es algo que es obviamente contrario a la palabra, todo el mundo dice, hasta el que no sabe mucho, dice, no, esto no está bien. Pero la sutileza es como una serpiente que se va metiendo. Por eso es preciso estar en la palabra, por eso es que es preciso conocerla. Me acuerdo, nunca se me han olvidado las palabras del pastor Esteban. El pastor Esteban Lighton se lee la Biblia completa 2 veces al año. Él dice, yo me leo la Biblia completa 2 veces al año y todos los días leo un proverbio y 5 salmos. Wow, ese hermano es una Biblia andante. Hermanos, así quisiera yo poder manejar la palabra de Dios. Pero hay que sacar tiempo para poder conocerla, amarla, internalizarla al corazón, a la vida, y poder estar alertas por si hay algo que no suena como la palabra de Dios. Dice Tito 10:11, porque hay aún muchos, no pocos, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermano, hoy hay un libro, varios libros que en el tema de mercaderes de la fe, personas inescrupulosas, hijos de Satanás, disfrazados de ministros del Evangelio, cuyo trabajo es engañar y lucrar, estafar, sacar el dinero de los indoctos, de quienes no manejan bien la palabra. Te llevan una Biblia al púlpito, te leen un versículo, la cierran y te la pasan hablando historias tras historias, y siembra acá y da acá, que Dios te va a multiplicar. Hermano, la prosperidad que Dios promete es una prosperidad espiritual. Claro que Él puede dar prosperidad económica, pero el énfasis no es eso, porque todo en esta tierra se queda. Dios quiere que nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes prosperen. Dice el apóstol Juan, pero vosotros, en el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oh, qué palabras, conocemos todas las cosas. Por fe, hermano, conozco todas las cosas. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo en esa promesa confío, de que yo puedo depender que el Espíritu Santo me hará recordar. Nuevamente es importante leer toda la Biblia para poder recordar lo que leí. Si no lo leo, ¿cómo pretendes recordar? Buena pregunta. Por eso el énfasis de leerse por lo menos una vez toda la Biblia, hermano. Porque al haberla leído una vez, me puedo aferrar a la promesa en Juan 14:26 de que el Espíritu me hará recordar lo que Cristo, lo que su palabra dice. Mateo 13:11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Hermano, a nosotros los que estamos en Cristo nos es dado conocer los misterios de Dios. Dice 1 Corintios 2:10 y el 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, pero enseñadas por el Espíritu de Dios. Efesios
4, 14 al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Hermanos, hay artimañas, hay maquinaciones, hay palabras sutiles que tratan de desviarnos del conocimiento de la verdad que está aquí. Dice Lucas 8, 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. El tiempo lo dirá. La palabra de Dios no se contradice. No se contradice jamás. Yo me enredaré, pero la palabra de Dios no se contradice. Yo no entenderé, pero la palabra de Dios no se contradice. Dios es fiel y Él respalda su palabra, porque este es nuestro libro para poder edificar nuestras vidas de manera sensata, de manera sólida, para que cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan las falsas doctrinas, podamos pararnos firmes en Cristo Jesús, en su palabra. Colosenses 1, 26, 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que fue revelado en la cruz, el misterio que fue revelado por el Señor Jesús, que Dios tanto amó el mundo que se entregó a su propio Hijo. Es un misterio, es un absurdo, pero gracias a Dios por ese absurdo misterio que hoy conocemos. Y está vedado. Los que se pierden esto dicen que es una locura. No son capaces de entender, pero por la gracia de Dios que fue manifiesta en nuestras vidas, nosotros hoy entendemos el gran amor que Dios tiene para nosotros. Dice Juan, versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay algunos, pocos, ya no se oyen tantos, que hablan que yo creo en Dios, en Jehová Dios. El Hijo es otra cosa. Cuidado. El Hijo vino por el Padre y el Espíritu Santo. 3 en 1. Una doctrina un poco difícil, pero sustentada bíblicamente. La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios, un solo propósito, todos alineados. No hay contraindicaciones aquí. El uno ni el otro se contradecirán jamás. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y los 3, que son uno, moran en nuestro corazón por medio de la fe. Gloria a Dios. Dice 2 Juan 7 al 9, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. ¿Quién es este? Esto hace el engañador, es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Cuidado, hermanos, con lo que oímos. Cuidado en qué participamos. Si va en contra de la doctrina sana de la palabra de Dios, si comienzan a hablar de ángeles o de visiones, lo que sea que vaya en contra de la palabra de Dios, sabemos que no es de Dios. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, a estos evita, es la instrucción que Pablo le da a Timoteo y correspondientemente a nosotros. Hay mucha erudición, hay mucho manejo de medios. Cuidado, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Por eso es que es preciso que el hijo y la hija de Dios, el discípulo y la discípula de Jesucristo, manejen la verdad. Dios nos ha dado al Espíritu, a su Espíritu, para poder discernir. Pidamos dirección cuando algo no nos suene bien. Hubo también falsos profetas, dice 2 Pedro 2, 1 al 3, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Habrá juicio, hermanos. Habrá que rendir cuentas. Todos esos falsos profetas, todas esas mega grupos, sectas, que están enseñando una falsa palabra, una falsa doctrina, no alineada con la palabra de Dios. Cuidado, que Dios nos permita ser conocedores de su palabra para no caer en el engaño. Por sus frutos los conoceréis. Es otra forma. ¿Cuáles son los frutos? Hay justicia, hay mansedumbre, hay templanza, hay amor. ¿O qué vemos en la vida de estos líderes que atraen muchas multitudes de personas que ¿qué les puedo decir? No les ha dado la gana de sacar el tiempo para estar en su palabra, hermanos. Cuidado. Amén. Pídale a Dios un gran amor cada día más por su palabra. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, qué regalo. Es una certeza por medio de la fe de que estaremos en Cristo. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice Juan 10:28, el Señor Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, despojémonos de toda carga. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Como dice Pablo, despójate de todo lastre, de toda carga y esfuérzate a cumplir el ministerio al que el Señor te ha llamado. Os he escrito esto sobre los que os engañan, dice Juan, Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tratarán de engañar aún a los elegidos, dice la palabra. Mas a los malos hombres y a los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este es un versículo, wow, engañando a otros y a la vez siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Engañan en sus mensajes, engañan en sus predicaciones, engañan en sus testimonios y a la vez ellos mismos se engañan. Porque el corazón engañoso, así es, el corazón de hombre. No hay nada más engañoso que mi propio corazón. Cuidado. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, hablando del Espíritu. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Dice Ezequiel 36:27, una promesa de miles de años antes. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También dice, y transformaré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y ya ninguno tendrá que enseñarle al otro
de hacer el bien, porque todos lo harán. Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios, hermanos, que no estamos solos en esta lucha. No estamos solos para tratar de discernir la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu, tenemos al Consolador, tenemos a nuestro Maestro, tenemos el que nos hace entender. Y ahorita, hijitos, permanecer en Él, dice Juan en el versículo 28 del capítulo 2, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Guarda el buen depósito, le dice Pablo a Timoteo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Dice Efesios 3:9-10, y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, nosotros tenemos un trabajo, una tarea, conocer su palabra. Tenemos otra tarea, compartir la palabra. Tenemos una tarea maravillosa, somos embajadores de Cristo. En este mundo incierto, Dios quiere dar certeza a los que creemos y a los que manejamos hábilmente, diestramente, efectivamente la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Manejemos la palabra de Dios. Seamos buenos testigos, seamos buenos embajadores, y por la gracia de Dios podamos no ser engañados al conocer su palabra. El Señor continúe bendiciéndoles ricamente, mis amados. En el nombre de Jesús.